Bien, muy buenas tardes tengan todos mis amigos agrónomos y productores, seguidores de Bioestimulando Ando. Les habla su amigo, el ingeniero Mauricio Navarro. Un gusto estar aquí con ustedes en este live de control hormonal, en este live de Hablemos de Hormonas. Por favor, escriban sus preguntas en el chat. Díganme de qué parte de México me hablan o de qué país me hablan y en dónde se encuentran para mandarles un saludo. Tenemos ya rápidamente 53 asistentes, entonces esto se va a poner bien. Apenas van 2 minutos de la transmisión. Vamos a iniciar. Primera pregunta, saludos a José Manuel Salazar. Dice, las auxinas se aplican foliar en la parte de arriba y citocininas se aplican en la parte de abajo de la raíz. No. A ver. Una cosa es que las auxinas se sinteticen en los ápices de crecimiento y las citocininas se sinteticen en las raíces, pero eso no significa que tú debas aplicar las citocininas en raíces y auxinas arriba. Te comento algo, José Manuel. Independientemente del sitio de síntesis de una hormona, tú la puedes aplicar en cualquier parte de la planta y esta viajará por los tejidos conductores hacia donde se encuentre su receptor. ¿Qué es su receptor? Aquella proteína, aquella enzima que recibirá el mensaje que la hormona lleva. Pero no necesariamente por el hecho de que las auxinas se sinteticen en los ápices de crecimiento y las citocininas en la raíz, tú debas de aplicarla. Tú puedes aplicar una citocinina por arriba o una auxina por abajo y estas viajarán hasta encontrar su sitio de demanda y su sitio de recepción y su sitio de acción. Muy bien. Segunda pregunta. Saludos a Elena Guzmán, que no sabemos de dónde nos habla, pero su pregunta es, ¿cuándo sé que las hormonas afectaron la planta? Si utilicé 500 mililitros de impulsor para 200 litros de agua en fresas. A ver, Elena, no hay una manera específica de decir yo apliqué X dosis y a las 3 de la tarde o a las 5 o a las 7 ya afectaron mi planta. Es correcto mencionar que las hormonas tienen un efecto de alto impacto visible, pero no hay tal cosa como decir ya fue afectado. El producto comercial que tú mencionas tiene un cóctel de auxinas, giberelinas y citocininas. Si tú hicieras una medición, de clorofila, si hicieras una medición del color, del tamaño, de la forma, quizás pudieras llegar a decir ya tengo un efecto. Pero en términos prácticos, no. Lo que te recomiendo hacer es que cuando tú vayas a utilizar un hormonal, utiliza una SPAD para medir clorofila, mide ancho, largo y alto de tu planta, aplica el hormonal y cuando menos 24 horas después, mira, hay hormonas que necesitan un mínimo de 24 horas. Hay hormonas que a las 12, hay hormonas que a las 2 horas ya están surtiendo un efecto. Pero normalmente un mínimo de 24 horas es requerido para evaluar los inicios de un efecto. El efecto de una aplicación hormonal puede durar hasta 8 días completos posterior a la aplicación. Y ya de esa manera, una vez que hayas medido y vuelvas a medir, puedes encontrar el efecto. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Saludos a Jaime Acme. Dice, en caso de chiles, ¿es posible obtener 2 frutos por entrenudo y cómo se lograría? Si tú sabes bioestimular el proceso de cuajado y haces un buen control hormonal, puedes no solo lograr 2, puedes lograr 3. Solo recuerda una cosa, Jaime. Tener 3 hijos por horqueta es una mayor obligación, una mayor demanda de agua y nutrimentos, una mayor demanda de bioestimulantes y un mayor compromiso.
Si tú tienes un mal control de plagas, enfermedades, una mala estrategia de irrigación, una mala nutrición y una mala estimulación, ni para qué generar 3 frutos. Porque 1, 2 o 3 se te van a quedar cortos y no van a dar el calibre. Si tú tienes muy buen clima, muy buena nutrición, muy buena bioestimulación, muy bien control de plagas y enfermedades, sin problema, por ejemplo, en serranos puedes lograr 3 por horqueta. Jalapeños, anchos, bell peppers, puedes lograr 2 sin problemas. Pero que no tengas limitaciones porque si no es más difícil engordar 2 frutos en una horqueta que 1. Entonces, checa la conveniencia de eso. Vamos a la siguiente. Dice, saludos Arturo Hernández. ¿Cuántas aplicaciones semanales de fertilización es recomendable en fresa de piso? Bueno, cuantas veces riegues a la semana y entre más dividas tu proceso de fertirrigación y apliques el concepto de alta frecuencia, baja intensidad, es mejor. Entonces, si tú riegas 3 veces a la semana o si riegas diario, todos los días debieses de fertilizar. Siguiente. Saludos a Manuel Peralta, que no sé de dónde nos escribe. Por favor, en el chat, pongan de dónde nos escriben para saber. Dice, ¿cuál es la influencia del manejo climático en invernadero sobre el control hormonal en las plantas? Esta pregunta está muy buena. Señores, si sabemos un poquito de raspa, relaciones, agua, suelo, planta, atmósfera, podremos entender que la síntesis interna hormonal depende de un adecuado manejo de estrés, de un buen clima, de una buena nutrición, de un buen control de plagas y enfermedades. Te comento, dependiendo del cultivo, un ejemplo, si tú tienes baja luminosidad, esto va a hacer que tu planta tenga mayor dominancia apical y tienda a crecer hacia arriba como si hubieses aplicado giberelinas. Entonces, ¿qué sucede? Ante una baja luminosidad, si tú aplicaras giberelinas, por ejemplo, para elongación de tallos, cometerías un error. Viceversa. Si tú tienes baja temperatura en el invernadero, el efecto de aplicar giberelinas se vería casi nulo. O tú aplicarías giberelinas para alargar entrenudos y no se notaría. Con esto te hago un ejemplo cómo la falta de luz afecta y promueve el etiolado y la dominancia apical y el hecho de tener tallos largos y delgados, y cómo la baja temperatura inhibe el efecto de elongación de tallos. Como este ejemplo, hay muchos de cómo el fotoperiodo, la temperatura, la humedad relativa, la luminosidad, el control climático afectan. En conclusión, una planta que se encuentra bajo condiciones óptimas en cuanto a estrés se refiere en homeostasis celular, es decir, en ausencia de estrés biótico y abiótico, esa planta tiene la capacidad de sintetizar la cantidad de hormonas que ella necesita. Cuando hay una circunstancia de estrés biótico o abiótico, existe un descontrol hormonal. Hay síntesis de radicales libres, hay estrés oxidativo, hay síntesis de hormonas inhibitorias como el ácido abscísico, el etileno, los jasmonatos y las estrigolactonas, y hay un desbalance hormonal. Entonces, si tú tienes un buen control climático, tienes un buen control de plagas, tu planta sintetizará de manera natural las hormonas necesarias. Cuando hay un estrés oxidativo, cuando hay una falta de adaptación climática o hay un estrés ocasionado por un factor abiótico climático, sucede un descontrol hormonal. Bien. Vamos a continuar. Saludos a Carlos Vázquez, que tampoco sabemos de dónde nos escribe. Dice, ¿cuándo es más conveniente hacer aplicaciones de auxinas, citocininas y giberelinas? Punto número 1. No es necesario que las apliques las 3 juntas. Punto número 2. Cuando exista una condición de estrés biótico o abiótico que impida que la planta sintetice de manera natural las hormonas que ésta debiera de producir y la planta bajo una condición de estrés esté sintetizando inhibidores de crecimiento, en ese momento una aplicación sería de carácter compensatorio.
y sería la mejor época para aplicar una mezcla de auxinas, giberelinas y citocininas. Bien, dice, saludos a Gustavo Villa. Dice, ¿cuál es la función de los aminoácidos en el cultivo de la papaya? Híjole, la pregunta está extremadamente compleja. Punto número 1. Los aminoácidos pueden formar parte de más de 3.000 proteínas. Por lo tanto, un aminoácido que entra en un vegetal puede tener más de 3.000 rutas metabólicas posibles. ¿De qué depende la función de un aminoácido en una planta? De su circunstancia edafoclimática momentánea. Si tienes falta de energía, no hay fotosíntesis en el momento, no está transformando la planta la energía lumínica en energía química, va a agarrar tus aminoácidos, los va a meter a la mitocondria, los va a respirar y va a obtener la energía que necesita. Si tienes estrés hídrico, quizás se utilice la prolina con acción osmoprotectante. Si tienes estrés por frío, quizás los utilice con acción crioprotectante. Si tienes estrés térmico, quizás los utilice para formar proteínas de choque térmico. Entonces, los aminoácidos, a diferencia, por ejemplo, de un pesticida o de un fertilizante que siempre cumple la misma función cuando los aplicas, los aminoácidos son, digamos, polifacéticos y pueden cumplir una gran cantidad de funciones en la planta, dependiendo de las necesidades fisiológicas de la planta en el momento de la aplicación. Recuerda esto. Alguien vende un producto y dice, no, pues yo vendo un producto que contiene triptofano. Y yo quiero que la planta agarre ese triptofano y lo transforme en ácido indol acético, que es la hormona del enraizamiento. Falso. La planta decide qué hace con tu triptofano. Y el triptofano tiene cientos de rutas metabólicas. Y tú no le puedes dar una orden a la planta para que el triptofano lo transforme en ácido indol acético. Tampoco para que el ácido glutámico lo transforme en arginina, el aminoácido de la butiración. Tampoco para que la metionina la transforme en etileno. O sea, la planta decide qué hacer. Hay veces que los agrónomos creemos que le damos órdenes a las plantas y ellas nos obedecen. Señores, no los obedecen ni en su casa, menos las plantas los van a andar obedeciendo. Vale. Buena pregunta. Pana Ortiz, ¿por qué se caen las... Cualquier circunstancia edafoclimática, alta temperatura, baja temperatura, alta humedad relativa, baja humedad relativa, excesos o deficiencias de nutrientes, excesos o deficiencias de hormonas pueden dar al traste con tu proceso de cuajado en papayas. Es muy difícil adivinar en este momento por qué específicamente tus flores de papaya se caen. Pero el proceso de aborción se debe a una circunstancia de estrés biótica o biótica que ocasiona acumulación de ácido abscísico detonado por el factor de estrés. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? ¿Vale? ¿Y de dónde nos escriben? Héctor Sandoval. Saludos, mi estimado. Nos habla desde Bogotá, Colombia. Dice Héctor Sandoval, ¿el uso de brasinoesteroides es aconsejable para estimular el crecimiento celular? Sí, señor. Brasinoesteroides pueden ocasionar división y elongación celular de cualquier parte de la planta que se encuentre en crecimiento. Te comento, los brasinoesteroides y los diferentes tipos que hay son hormonas que aún se encuentran en estudio y hoy por hoy son considerados, es una de las hormonas más nuevas, apenas tienen 4 años reconocidas en la fisiología vegetal, pero los brasinoesteroides son la hormona más polifacética. Es decir, los puedes encontrar cumpliendo funciones auxínicas, funciones citocinínicas, funciones giberelínicas. Entonces pueden cumplir una gran cantidad, solo que aún no se encuentra una buena cantidad de estudios totales que definan de manera específica el funcionamiento de los brasinoesteroides. Vamos a continuar. Jairo López, saludos desde Colombia. Dice, ¿qué hormona me ayudará en el estímulo de la floración en el cafeto? Te comento, en el concepto de bioestimulación no puedes esperar que una sola hormona te induzca floración. Las hormonas inductoras de la floración pueden ser auxinas, giberelinas o citocininas, pero te comento, para inducir floración tú tienes que tener punto número 1, madurez fisiológica. No puedes inducir una planta que está jovencita, que todavía no está apta para la reproducción. Punto número 2, tu estado de hidratación debe ser ligeramente limitado. Punto número 3, tienes que tener un balance fósforo, fierro, zinc, boro.
no tienes que tener un exceso de nitrógeno. Punto número 4, en cafeto, una mezcla de auxinas con citosininas te puede dar un buen resultado como inductor floral, de preferencia naturales. Por ejemplo, una mezcla de naftaleno acético con 6-benzila-aminopurina. Bien. Siguiente, dice Slit Cortés, saludos, que nos escribe desde Tepalcingo, Morelos. Su pregunta es, ¿qué hormona me puede ayudar en jitomate si ya tengo problemas con virosis? El jitomate tiene 20 días de trasplante. Santo Dios. Antes que nada, Slit Cortés, te comento, la virosis no se combate con control hormonal. No hay tal cosa, te mentiría al decirte. Lo que sí te puedo decir, Slit, es que una planta mejor nutrida, una planta que tenga un buen balance hormonal puede resistir mucho mejor el ataque de la virosis. Tú puedes trata de buscar una mezcla que contenga auxinas, giberelinas y tocininas, brasinoesteroides y salicilatos, que son las 5 hormonas promotoras de crecimiento. No hay ningún producto en el mercado mexicano que contenga las 5. Tienes que mezclar 2. Podría ser de ayuda, pero el control del vector de la virosis, el manejo genético de la resistencia con la variedad que estés trabajando, pueden ser 2 estrategias más efectivas contra tu control de virosis, no el control hormonal. Siguiente, dice Gustavo Hernández, no sé desde dónde nos habla, por favor pongan de dónde nos hablan, es muy padre mandarles un saludo. Dice, ¿qué factores intervienen en el proceso de traslación y translocación de fitohormonas a los puntos de síntesis y producción? Punto número 1, que tú tengas un buen estado de hidratación en la planta para que exista un buen arrastre de corriente transpiratoria y las hormonas pueden viajar vía floema hacia cualquier parte de la planta. Si tu estado de hidratación, punto número 2, tu nivel de estrés es alto, el proceso de viaje y translocación se puede ver limitado. Hay otros aspectos como el tamaño de tu floema, la correcta formación en las zonas meristemáticas, una buena nutrición, un buen clima, pueden favorecer la translocación. Obviamente, una raíz fisiológicamente activa, dado que en la raíz se sintetizan algunas hormonas, algunos puntos de crecimiento fisiológicamente activos es donde se sintetizan otras hormonas, también es muy importante tenerlos en orden para que exista una correcta translocación. Saludos a Gustavo Castaño desde Puebla. Dice, ¿cómo lograr bifurcación de racimos en tomate mediante el uso de hormonas? Es una muy buena pregunta. Primero, Gustavo Castaño, la bifurcación de racimos no depende exclusivamente del control hormonal. Si tú tienes un mal clima, una mala irrigación y una mala nutrición, el control hormonal por sí solo no es suficiente para lograr una bifurcación de racimo. Ojo, la bifurcación de racimos se da cuando tú aplicas, por ejemplo, alguna hormona sintética, el caso de anamida, el caso de CPPU, o tienes un excelente clima, una excelente nutrición, y la planta recibe el mensaje climático y bioquímico interno, en donde su capacidad de reproducción puede ser doblada. Entonces, una mezcla, por ejemplo, de las 5 hormonas promotoras, incluyendo brasinoesteroides y salicilatos, te puede dar bifurcación de racimos. Ojo, sí, solo sí, tienes buena irrigación, buena nutrición, buen control climático y buen control de plagas y enfermedades. Siguiente. Saludos a Manuel Galavis, o Galavis, no sé cómo se pronuncie, también nos escribe desde Puebla. Dice, ¿qué tan conveniente es aplicar hormonas directas al fruto de jitomate? ¿Cuál es la adecuada? Gracias. Te comento siguiendo los principios que te comentaba. No es una necesidad obligatoria que tú apliques la hormona en donde el sitio en donde tú quieres que actúe. Recuerda que aunque tú bañes toda la planta, la hormona va a viajar al sitio en donde se encuentre un receptor activo. Entonces, quitémonos la idea de que cuando aplicamos una hormona, la hormona actúa en el lugar que la aplicamos. Tú la puedes aplicar en la raíz y la hormona sube. La puedes aplicar en el copete de la planta y la hormona baja.
Apréndanse esto. El complejo hormona receptor es como una llave y un switch. Tú lo que aplicas es una llave y la llave va a buscar el switch en donde embona esa llave para abrir. Me han hecho preguntas, oye, ¿y cómo es que la hormona encuentra tu receptor? Señores, ¿cómo le harían ustedes en un baile donde hay 100 personas para encontrar a su novia? Alguien me respondió, con el puro olor la encuentro. Bueno, de la misma manera que ustedes encuentran a su novia en un baile donde hay 150 personas, la hormona encuentra su receptor independientemente del sitio en donde la aplicaron. Hay algunos casos muy especiales, por ejemplo, la vid, en donde para hacer elongación celular y alargar un poquito la fruta, se aplican giberelinas de manera directa en el fruto. Ese es un caso muy especial. En el caso de tomates no tienes necesidad de tener que hacer una aplicación dirigida a la fruta, ¿sale? Tú puedes bañar la planta en general y las hormonas viajarán a su sitio de recepción. Continuamos. A ver. Saludos a Pedro Baxín Acevedo. No sé de dónde nos llama. Dice, las hormonas vegetales pueden estar en exceso o deficiencia, equilibrio o desequilibrio. Es correcto. ¿De qué depende que haya un exceso? El exceso solamente lo puedes lograr mediante una aplicación excesiva. El déficit se puede lograr de manera natural cuando la planta sintetiza inhibidores en lugar de hormonas de crecimiento y tú tienes una situación de estrés biótico o abiótico. ¿Vale? Entonces, ¿es correcto? La planta puede estar en un descontrol hormonal si tiene una situación de estrés, un ataque de una plaga, una enfermedad, un exceso de calor, un frío, un exceso de sales, etcétera. En ese momento la planta entra en desequilibrio hormonal. Siguiente pregunta. Saludos a Juan Camilo, que nos escribe desde Colombia. Dice, Juan Camilo dice, soy agricultor de papa para consumo en fresco. ¿Qué opina de aplicar citocininas con calcio para fomentar diferenciación celular y mayor formación de tubérculos? Mira, la 6-benciladenina y la 6-bencinopuruina son dos citocininas que se utilizan a partir de que termina el estoloneo para promover no diferenciación, señor, división celular. El término citocinina proviene del término citoquinesis, que es el momento de la bipartición, cuando una célula madre rompe y genera dos células hijas. Entonces, con una aplicación de citocininas, usted puede promover la división celular y el crecimiento de sus tubérculos en papa, aunque hay otras opciones. Siguiente. Pablo Aceves, saludos, nos escribe desde Sayula, Jalisco. Dice, ¿cuáles son las mejores hormonas para el método de estimulación de raíz y cada cuándo recomiendas utilizarlo? Bien, las hormonas más utilizadas en el proceso de estimulación de raíz son las auxinas. Ácido indol acético, ácido naftaleno acético y ácido indol butírico. Aunque hoy en día encuentras también brasinosteroides en los enraizadores, hoy en día también encuentras poliaminas en los enraizadores. Dice, ¿cuándo recomiendo utilizarlo? Analiza tu curva de enraizamiento. Normalmente cuando entras a fructificación, en ese momento la planta destina mayor cantidad de fotosintatos hacia la fruta y descuida un poquito la raíz. En esos momentos, cuando la planta de manera natural descuida la raíz, son momentos en donde la estimulación del sistema radical resulta más estratégico y más beneficioso. Aunque te comento que en toda la época de producción puede resultar benéfica la bioestimulación a la raíz. Pero en los casos cuando descuida un poco el sistema radical la planta, puede ser más beneficioso. Vamos con la siguiente. Saludos a Alma Espinosa, que nos escribe desde el Estado de México. Dice así, Alma, la aplicación de hormonas actúa de mejor manera si el cultivo presenta sinergia con algunas bacterias presentes en el suelo. ¿Es correcto? Es una pregunta interesantísima. Te comento, Alma. Hay hormonas como Bacillus pumulus o Bacillus subtilis que no solo actúan en sinergia. ¿Qué crees? Hay bacterias que incrementan la síntesis hormonal en raíz, independientemente de que tú apliques hormonas. Tengo en el diplomado de bioestimulación un tema que se llama bioestimulación con microorganismos.
Hay ciertos microorganismos que pueden incrementar en mediciones que hemos hecho en metagenómica la síntesis natural hormonal sin que tú tengas, Alma, checa este dato, sin que tú tengas que aplicar hormonas. El incremento en la fertilidad microbiológica del suelo, el incremento en la cantidad, biodiversidad y biosostenibilidad de la microbiota del suelo, incrementa la síntesis natural de hormonas. Muy buena pregunta. Siguiente pregunta. Saludos a Agropecuaria LMG, que no sé qué significa, que nos escribe desde San Miguel el Alto, Jalisco, donde están los agaves. Dice, recomienda la aplicación de hormonas en agave de 4 años y cuál sería la más recomendable en caso afirmativo. Es correcto. A ver, en los agaves, aunque la aplicación debe de ser por la tarde-noche, es recomendable el control hormonal. Si estás en el año 4 y piensas gimar en el 5, te recomiendo que apliques una hormona. Primero, del año 1 al 4, hormonas promotoras de crecimiento vegetativo, auxinas, giberelinas, citocininas, bradinoesteroides. Cuando estés en el último año previo a la gima, suponiendo que vas a gimar en el año 5, utiliza, por ejemplo, una auxina sintética llamada anamida que promueva la translocación de fotosintatos de las hojas hacia la piña, para que en el momento de la gima tú hayas acumulado la mayor cantidad de azúcares reductores totales. Y en el momento en que quitas las hojas, las pencas, estas se lleven la menor cantidad de reservas. Y en el último año hayas estado vaciando todos esos fotosintatos que las pencas contienen para que crezca más tu piña que tus hojas. Saludos a Brandon Ferrari, que nos escribe desde Honduras. Saludos. Qué padre que está internacional el Congreso. Hay más de casi 260 asistentes. Muchas gracias por la cantidad de preguntas, muchas gracias por la cantidad de asistentes. La verdad, me da mucho gusto. Yo creo que es uno de los VIPs más exitosos que ha habido. Entonces, dice Brandon Ferrari, ¿qué tan cierto o falso es el uso de hormonas de origen botánico u orgánico? No es falso. A ver, hay, por ejemplo, hormonas que se obtienen de plantas de manera natural. Te comento, por ejemplo, el agua de coco es riquísima en citocininas. Hay algas como las kelp que son ricas en auxinas. Ascophyllum nodosum es rica en citocininas. Entonces, el obtener hormonas de origen botánico, orgánico y extraerlas es una realidad, no es falso. Hay hormonas también de síntesis en laboratorio, pero esa es otra historia. Bien, Carlos Aparicio nos escribe desde Colombia. Saludos a la hermosa Colombia. Tengo una gira de una semana cancelada, ahora con todos los problemas que han tenido. Me iba a ir una semana a Colombia y ahora vas a tener que esperar hasta el mes de agosto, pero voy a estar una semana completa de gira por todo Colombia, en los ornamentales y en los aguacates. Entonces ya hay ganas. Por cierto, dice, estoy en la ciudad de Tapachula, Chiapas, en los límites con Tapachula, con Guatemala. Entonces estoy viendo bananos, porque la pregunta de Carlos Aparicio tiene que ver con bananos. Dice Carlos Aparicio de Colombia, después del trasplante en banano, ¿qué hormona es mejor usar? Auxinas. O una mezcla de auxinas con brasinoesteroides para estimular el establecimiento de las raíces de anclaje y conducción. De hecho, la aplicación, lo más recomendable es que inmerjas el cepellón de la plántula desde antes del trasplante. Lo sumes, lo metes, aplica un poquito de polisacáridos, un complejo vitamínico, puedes meter microorganismos, prebióticos, una hormona oxínica, y eso te da un resultado excelente de enraizamiento inicial. Siguiente pregunta. David Barrios, saludos desde el bello estado de Veracruz. Dice David Barrios, sobre el cultivo de papa, ante el estrés de un daño por helada granizada, ¿es recomendable la aplicación de hormonas para estimular la división celular y generar brotes nuevos? Es correcto, pero David, ante una granizada, lo primerito que debes de hacer antes de bioestimular con hormonas es un proceso de cicatrización. Recuerda que cuando cae una helada con granizo, hay muchas heridas abiertas.
Si tú no cicatrizas y controlas hongos y bacterias, tus papas se van a enfermar. Entonces, no pienses inmediatamente en la bioestimulación. Primero cicatriza y al tercer, cuarto día ya puedes aplicar hormonas para promover la nueva división celular y la brotación eh, de nuevas hojas. Pero primero cicatriza. Saludos a Luis Martínez, que nos escribe desde mi tierra, que ando muy lejos, por cierto, el estado de Guanajuato. Dice, en Bell Paper, ¿qué estrategia hormonal nutricional utilizaría después del trasplante para enraizar principalmente? Lo mismo que en banano. Lo mejor no es aplicar ya con el riego por goteo porque la eficiencia de la aplicación disminuye. Sí puedes aplicar a los 8, a los 15 días, pero lo mejor es que hagas una inmersión de cepellón. ¿Qué es lo más utilizado hoy? Melaza, probióticos, microorganismos benéficos, prebióticos, derivados metabólicos, un enraizador que contenga betaínas, glisilbetaínas, prolinbetaínas, que traiga indol acético, indol butírico, naftaleno acético, o que traiga triptofano, que traiga sustancias orgánicas. La mezcla de estas circunstancias, perdón, de estas sustancias en inmersión te pueden dar un muy buen desarrollo radical inicial. Bien, continuamos. No sé de dónde nos escribe, pero dice Ramiro Ramírez. ¿Qué diferencia hay en un regulador nutricional y un bioestimulante hormonal? Te comento, Ramiro. Todas las hormonas son bioestimulantes y están dentro de la categoría de bioestimulantes. No todos los bioestimulantes son hormonas. ¿Me entiendes? Hay cientos de sustancias orgánicas. Es más, hay enraizadores que no contienen hormonas. Hay promotores de cuajado que traen prolina, que traen glutámico, que traen ácido gamma-aminobutírico y no contienen hormonas. Hay promotores de engorde de fruta que traen bases púricas, ADN ligasa, ARN polimerasa y no contienen hormonas. Hay promotores de maduración que traen metionina y no contienen etileno. Tú puedes bioestimular con o sin hormonas. Repito, todas las hormonas son bioestimulantes, pero no todos los bioestimulantes son hormonas. Esa es la gran diferencia. Bien, nos cambiamos al otro lado del país y nos escribe el estimado amigo Manuel Vázquez desde Ojinaga, Chihuahua. Dice, el CPPU en algodón ayuda a la ramificación de este cultivo. Es correcto, Manuel. Solo toma en cuenta que CPPU es una hormona sintética que puede ser de 50 a 100 veces más potente que las citocininas naturales, benciladenina y bencilaminoporina. Entonces, las dosis deben ser calculadas en partes por millón y puede promover en la dosis adecuada. Si tienes buena irrigación, buena nutrición, buen clima, buen control de plagas y enfermedades, puedes lograr un efecto. Les comento esto, señores, y apréndanselo todos. Una hormona no garantiza un efecto. O sea, la hormona por sí sola, si tienes mal nutrida, mal regada, mal clima, mal control de plagas y enfermedades, o sea, la hormona llega, da su mensaje y el mensaje no se cumple. Recuerden que las hormonas no ocasionan un efecto directo. Ellas solas son señalizadores bioquímicos. Llevan un mensaje para que la planta lo reciba en un receptor, que normalmente es una proteína que está en la membrana nuclear. El ADN recibe el mensaje, genera una orden y avienta un ARN mensajero que le dice recibí giberélico, sintetiza una enzima que se llama extensina y genera elongación celular, siempre y cuando haya agua, potasio, buen clima, buen control de plagas. Entonces, la presencia de una hormona por sí sola no es garantía de tener un efecto. Pero es correcto, las citocininas promueven la brotación lateral. Entonces, las puedes utilizar, solo calibra tu dosis. Recuerda que las dosis van a ser, pues obviamente, un poco más bajas en comparación con las hormonas naturales. Siguiente pregunta. Saludos a Chicho Hernández, que también nos escribe desde Chihuahua. Dice, ¿qué fitorreguladores, hormonas se pueden meter para poder acortar los entrenudos en tallos de papa?
Se tienen tallos de hasta más de 2 metros de longitud, esto para que se trasloque más a tubérculos. Te comento, Chicho. Número uno, el mejor, a ver, no solo hay hormonas reguladoras de crecimiento, pero ni las quiero ni mencionar. Tú conoces esas hormonas derivadas de trazoles, como el propi, como el PBZ, como bueno, varios, pero son muy peligrosos. También pueden disminuir, por ejemplo, en papa, la división celular y el crecimiento del tubérculo. Si tú tienes entrenudos largos, punto 1, no apliques giberelinas. Punto número 2, disminuye fuertemente tu nivel de nitrógeno. Punto número 3, no apliques citocininas en exceso, mucho menos citocininas sintéticas. Punto número 4, puedes probar con reguladores de crecimiento o inhibidores, pero te recomiendo más un manejo en donde la cantidad de agua que apliques limite un poquito el largo de tus entrenudos, ¿vale? Entonces, saludos a John Juárez, que nos escribe desde el hermoso país de Perú, que yo visito tantas veces al año y que hace ya un año casi medio que no puedo ir por cuestiones de la pandemia. Me ha tocado hacer giras desde el sur hasta el norte de un mes completo en Perú y comer un sabroso ceviche peruano. John Juárez de Perú nos dice, ¿qué hormona se podría aplicar en cebolla para que crezca el bulbo y en qué momento se podría aplicar y con qué se podría mezclar? Bien, normalmente se utiliza anaamida, que en algunos países ya está prohibida, en México sigue vigente. A dosis, normalmente los productos traen unas 15,000 partes por millón. Las dosis van de los 300 a los 500, un máximo de 750 mililitros por hectárea. Normalmente en la cebolla, para promover el crecimiento del bulbo, se eleva la conductividad, se disminuye ligeramente el estado de hidratación, se mezcla una mezcla que contenga nitrato de potasio con esta hormona que te mencioné para generar un ligero estrés salino y los fotosintatos de las hojas bajen. Te comento, hay veces que me mandan una foto de una cebolla que tiene 3 hojas amarillas y me dicen, ingeniero, ¿qué me recomienda para vaciar esto? Le digo, pues, ¿qué vas a vaciar si no tienes hojas? Si tú tienes de 5 a 7 hojas grandes, fuertes, fotosintéticamente activas, tienes que vaciar. Pero si tienes 3 hojas amarillas, ¿qué vas a vaciar? No tienes nada que vaciar. Tu bulbo no va a crecer. Le apliques lo que le apliques. Siguiente pregunta. Saludos al amigo Hugo Flores Barraza, que nos escribe desde Chihuahua. Dice, ¿recomiendas utilizar la mezcla de melaza en combinación con hormonas para aumentar el efecto de las fitohormonas? Sí, sí se puede. Pero te comento que yo he encontrado mejor efecto cuando yo mezclo aminoácidos con hormonas, porque los aminoácidos dan un sustento. Como las hormonas llevan mensajes para la síntesis a veces de enzimas o proteínas, ¿qué crees que los aminoácidos sirven para formar esas enzimas y esas proteínas? Y he encontrado más efectiva la mezcla hormonas-aminoácidos que la mezcla hormonas-polisacáridos. Así que, aunque puedes obtener un buen efecto, te recomiendo más mezclar hormonas con aminoácidos, sobre todo para no generar crecimientos que no sean armónicos y balanceados. Bien, estamos en la parte final de la charla. Tenemos ya 42 minutos de preguntas y existe una pregunta más de Elvier Huerta, que nos escribe desde el Estado de México. Dice así su pregunta. ¿Las citocininas me ayudarían a incrementar los bones? Me imagino que eran los botones florales en el cultivo de rosal acompañado de aminoácidos, siempre y cuando haya tenido una buena fertilización vía suelo. Es correcto. Y es correcto que menciones que si no tienes una buena irrigación y una buena nutrición y un buen control de plagas, las hormonas por sí solas no son mágicas. Señores, no esperen que una hormona venga a suplir una mala nutrición. No esperen que una hormona venga a suplir un mal clima. No esperen que una hormona venga a suplir una mala bioestimulación o un mal control de plagas y enfermedades. Las hormonas no son mágicas y el hecho de aplicar 1 litro de tal o cual hormona no garantiza ningún efecto en la planta. Se requiere manejo fisiológico integrado. Entonces, las citocininas son las hormonas de la rotación lateral. Es correcto, te pueden ayudar, Elvier Huerta, a tener
un mejor control hormonal. Veo aquí que se encuentra mi estimado amigo Poncho de la famosísima empresa Acuagro. Poncho Nap, saludos, saludos mi estimado amigo. Saludos desde Chilchota, Michoacán, a Manuel Melchor Nava. A ver. Martín de Jesús San Lop. Saludos desde Comitán, en el estado de Chiapas, Agrosem, producción de plántulas. Saludos, me encuentro en tu bello estado, de hecho estoy en Tapachula. Siguiente pregunta, Pablo Acheves. Saludos a Sayula, Jalisco. Anduve por ahí en el diplomado en Ciudad Guzmán, muy cerquita. Dice, ¿cuáles son las mejores hormonas para el método de estimulación de raíz y cada cuándo recomiendas utilizarlo? Las hormonas, ya lo comenté, más utilizadas en raíz son auxinas. Si quieres emisión de raíces adventicias, ácido indolbutírico. La hormona más utilizada en enraizamiento es el ácido indolacético, aunque también se utiliza naftaleno acético. ¿Cuándo recomiendas aplicarlo? Cuando la curva de enraizamiento venga cayendo a inicio de fructificación. A inicio de fructificación cada 15 días, no sé en qué cultivo. De preferencia, si me ponen en qué cultivo y de dónde son, puedo ser más específico con la pregunta. Dice Bonnie Quintero Tobar, que no sé de dónde nos escribe. Buenas tardes, saludos Bonnie. Dice, ¿qué opinas sobre el uso de citocininas para contrarrestar el ácido abscísico por algún estrés y bajar el nivel de aborto desde Uruapan? Saludos desde Uruapan. También estuve por allá en el diplomado que di de bioestimulación en Aguacate. Bonnie, te comento. Las auxinas son más efectivas en inhibir la acumulación de ácido abscísico, por ejemplo, en berries o en aguacatero, para inhibir la caída de fruta o de flor. No son las citocininas las que evitan la aborción. Normalmente ácido naftaleno acético es una de las más utilizadas para promover el amarre. Algunas citocininas como 6-benzilaninopurina también pueden ser utilizadas como promotoras de cuajado, pero para inhibir el efecto del ácido abscísico en aguacate, especialmente en la conocida zona de abscisión, para evitar lo que se llama la caída prematura de fruto, utiliza auxinas. Siguiente pregunta a nuestro amigo Hugo Flores Barraza desde Tlaxcala. Dice, estoy teniendo problemas de brotación en árboles de manzanas galas por falta de horas frío. ¿Qué hormona y dosis me recomienda usar para mejorar la brotación? En ese caso, Hugo, lo más utilizado que todavía está permitido a punto de salir del mercado es cianamida hidrogenada. De hecho, no es ninguna hormona. A esas circunstancias se le conoce como compensadoras de horas frío. Si ya tienes inicio de brotación y ya tienes hinchadas las yemas a punto de brotar, ya no puedes aplicar cianamida. Si ya estás queriendo brotar por la temperatura, me imagino, y por la época, ya no puedes aplicar cianamida. Eso se aplica previo al hinchado de las yemas. En el caso de que ya estés en esa circunstancia, utiliza TDZ, tiadisurón, que es una citocinina sintética, en mezcla con un aceite. Hay productos comerciales que la contienen y con eso puedes mejorar la brotación tardía que traigas. Vamos con Ramón Maciel. Saludos a Ramón desde La Barca, Jalisco. Dice, ¿cómo logro bajar fotosintatos a piña en agave para incremento de grados Brix y de azúcares reductores totales? Ana Amida, 1 litro por hectárea de un producto entre 8,000 a 9,000 partes por millón. Puedes vaciar. Siguiente pregunta. Miguel Aragón, saludos desde Abeca, Jalisco. Dice, para el cultivo de caña, ¿en qué etapa fisiológica es recomendable aplicar hormonas y cuáles? Depende de si es soca o resoca. En el rebrote es interesante, si ya es una resoca, para promover la brotación, una aplicación inicial de citocininas para estimular el rebrote. Después, durante los primeros 3 meses, una aplicación de una mezcla de auxinas, gibberelinas y citocininas. En la etapa final, cuando estés unos 25 días, 20 días antes de la zafra, también es recomendable aplicar una auxina sintética anamida para vaciar los fotosintatos de las hojas hacia la caña previo a la zafra. Y eso hace que, aparte de la zafra, tú trasloques los fotosintatos de las hojas, igual que como el compañero que comentó del agave.
Puedes aplicar anamida para vaciar. Siguiente pregunta. Saludos al amigo Vicente Alfaro Padilla, desde Tangancícuaro, Michoacán. Dice así. ¿Qué porcentaje de citocininas y giberelinas es necesario aplicar en plantación de arándano de plantación de febrero de este año? Te comento, las hormonas no se miden en porcentajes, se miden en parts por millón. Es más que suficiente un producto que traiga 3,000 parts por millón de citocininas y 2,500 parts por millón de giberelinas para posterior plantación. Aunque te comento que como posterior a la plantación, lo más importante es el enraizamiento y no la brotación, suponiendo que fueran de primer año, te recomiendo axinas. Pero si es una poda a media caña o poda total, probablemente sí, citocininas y giberelinas sean las más necesarias. Esta es de un amigo de Colombia. Saludos a Héctor León Sandoval, en Cannabis Medicinal. Dice, ¿cómo estimular el crecimiento vegetativo en esquejes con retraso de desarrollo radicular? Tenemos esquejes muy cortos con corta distancia en entrenudos. Si quieres alargar entrenudos, aplica entre 10 y 20 parts por millón de ácido giberélico, GA3. Normalmente aplica un poco de humedad y aplica una fertilización nitrogenada para mejorar el efecto. Aquí tengo más. Dice Javed Said González, saludos. ¿Cómo puedo evitar cuando el maíz crece demasiado alto si la cosecha es solo por lluvia? ¿Y cómo está alto la planta de maíz se cae cuando llueve si la semilla es de la misma cosecha, no es semilla procesada? Puedes buscar un regulador de crecimiento. Haz una prueba con una pequeña dosis de paclobutrazol, una pequeña dosis de propiconazol, y con eso vas a reducir. Dice Alan Villa Miranda, ¿la aplicación de sacarosa o algún azúcar simple en prefloración en aguacate puede provocar un desorden hormonal? No, señor. De hecho, por muchos litros que apliques, ni siquiera le sabe. Tú podrías aplicar una idea, foliar 20 litros de melaza o puedes aplicar 50 kilos de azúcar. Eso no genera ningún desorden hormonal. Los polisacáridos o los azúcares simples ni promueven ni inhiben la síntesis hormonal en las plantas. Carlos Cuello Aparicio, desde Colombia. Después del trasplante en banano, ¿qué hormona es mejor usar? Ya respondí. Auxinas. Ácido indol acético. Pablo Romero, buena tarde. ¿Cuándo recomienda utilizar brasinoesteroides y cuándo complejo de auxinas, citocininas y giberelinas? Pablo Romero, si tienes una situación de estrés, aplícalas todas, las 4 que comentas. Cuando quieras un asunto de enraizamiento, auxinas, un asunto de brotación, citocininas, un asunto de alargamiento de tallos o distensión celular, giberelinas. Pablo Acheves dice, gracias hermano, saludos desde Sayula, Jalisco. Gracias a ti, mi estimado Pablo, gracias por acompañarnos. Saludos a la estimada amiga Silvia Arminia Castañeda. Dice, ¿qué hormona recomienda para estimular el agave y su crecimiento desde tequila? Ya comenté y ya respondí. Los primeros 3-4 años puedes utilizar un complejo hormonal que contenga brasinoesteroides, auxinas, giberelinas y citocininas. Y en el último año busca un vaciador o un acarreador de fotosintatos de pencas hacia piña, que puede ser algo que contenga anamida. Saludos hasta Colombia nuevamente. Tenemos, creo, gran cantidad de invitados de Colombia, casi hay más de Colombia que de México y de Honduras. Muchas gracias por acompañarme. Dice Jacu Hase, para alargar entrenudos y favorecer crecimiento vegetativo en esquejes de cannabis que han sufrido un enraizamiento y están prontos a entrar a prefloración. Ya comenté, ácido giberélico. Slit Cortés Hernández dice, en pepinos, el control hormonal puede ayudar al cuajado del fruto y evitar la mayor cantidad de frutos abortados. Es correcto, auxinas. Aunque te recomiendo, si estás buscando cuajado en pepinos, mezclar con 3 aminoácidos, prolina, ácido glutámico y ácido gamma aminobutírico. Con eso y polisacáridos obtendrás el mejor efecto. Los promotores de cuajado más complejos y más efectivos contienen polisacáridos, glutámico, gamma aminobutírico, prolina y auxinas. Siguiente. Ya nomás me queda tiempo para unas 3-4 preguntas. Saludos a Miguel Martínez desde el Recreo, Sinaloa. Saludos. Dice Omar Benito Marroquín. Saludos. ¿Algunas citocininas nos pueden causar abortos y obtener un resultado no deseado? Sí. Si las aplicas en una dosis inadecuada, muy alta,
pero normalmente puede hacer que tu aborto provenga de un mal clima, de una mala nutrición o de una mala irrigación. Dice Pablo Romero, saludos desde Torreón, saludos a Pablo Romero que nos acompaña desde el seco estado de Torreón, Coahuila. Otra pregunta de Jacu Hases desde Colombia, dice, para estimular crecimiento vegetativo en esquejes de cannabis, ¿consideras adecuada una poda apical? Es correcto. Si tú quitas, fíjate, si tú quitas el ápice de crecimiento, quitas la fábrica de auxinas y incrementas la síntesis de citocininas. Pero ahí no te conviene aplicar giberelinas y brasinosteroides si lo que quieres es promover la brotación. Haz una poda apical y después aplica citocininas, no giberelinas y brasinosteroides. Siguiente. Me manda saludos. Cledam López dice, excelente Mauricio. Saludos Cledam, no sé desde dónde nos escribas, pero gracias por acompañarnos. Saludos a Salvador Becerra desde Sayula, Jalisco. Dice Salvador Becerra, ¿qué beneficios principalmente tiene la aplicación de brasinosteroides? División celular, elongación celular, enraizamiento, cuajado. Quedamos la hormona más polifacética que existe, pero aún está en estudio. Dice Jorge Enrique Dávila, libreros, saludos excelentes desde Roldanillo, Valle del Cauca, Colombia. Gracias a todos los colombianos que nos apoyan. Mucha suerte con los problemas que su país tiene. Esperemos que pronto se resuelva todo y que se encuentren en una mejor situación. Mi mejor vibra para todos mis amigos colombianos. Es uno de los países que más he visitado y donde mejores momentos he pasado. No hay otro país en Centroamérica que esté tan empapado de la cultura mexicana como Colombia. Llegar y escuchar a Vicente Fernández con unos tacos al pastor y una cerveza Corona. Colombia es el único país que se parece tanto a México. Nos quedan 3 minutos. Hugo Flores Barraza, saludos desde Cuauhtémoc, Chihuahua. La melaza es una fuente de ácidos orgánicos, fúlbicos y carboxílicos. No. La melaza es una buena fuente de azúcares simples y polisacáridos complejos, pero no de ácidos fúlbicos y de ácidos carboxílicos. Otra, Adán Rocha, saludos del Estado de México. ¿Qué combinación de hormonas podrían ayudar a la elongación de tallos en rosal ácido giberélico? Hugo Flores, combinado con auxinas para promover el crecimiento radicular, mezcla brasinoesteroides, mezcla betaínas, mezcla triptofano, mezcla un complejo vitamínico. Carlos Cuello Aparicio, ¿es conveniente mezclar extractos de algas auxínicas con extractos de algas citocinínicas? Depende para qué, pero sí pueden ser compatibles. Saludos a Marco Antonio Severiano, Fernando Mastache. El ingeniero Álvaro BJ, desde Chiapas, acá me encuentro. ¿Qué hormona puedo aplicar para tener un buen tamaño de chile habanero? Mezcla anamida con giberelinas, citocininas y brasinoesteroides y haces un complejo hormonal perrísimo. Solo checa que no te falta agua. Solo checa potasio, calcio, magnesio, silicio, que no te estén faltando, que no te falte nitrógeno. Pablo Romero, en el cultivo de melón, en prefloración, ¿qué es mejor? Aplicar ácido gamma aminobutírico más ácido glutámico o brasinoesteroides. Si tú mezclas los tres, es mejor. No están peleados. De hecho, los más complejos promotores de cuajado los contienen los tres. Nacho Hernández Rodríguez, ¿qué auxina puedo aplicar para obtener mayor calibre en aguacate y en qué etapa? Saludos. Mezcla anamida con citocininas y con giberelinas. Martín Solís, en maíz, ¿a las cuántas hojas verdaderas se pueden aplicar citocininas? 5 hojas verdaderas. Jesús Valencia, saludos desde Tepalcatepec, Michoacán. ¿Cuál es la dosis de impacto en partes por millón de mezcla de las diferentes hormonas en aguacate? Ups. Ahí te va. Rapidito, citocininas de 10 partes por millón para arriba. Giberelinas entre 5 y 10. Auxinas, 12, 15 partes por millón. Brasinoesteroides entre 5 y 15. Héctor Sandoval Ávila, Mauricio, las preguntas de Colombia sobre cannabis medicinal, te escribe Héctor Sandoval, amigo de Fred Helwin. Dice, estamos interesados en el uso de brasinoesteroides y podas apicales. Hay varias preguntas de eso. Bien, platicaremos, mi estimado Héctor, con calma, que es un tema un poquito complejo y el tiempo se me ha terminado. De hecho, estábamos diseñados para 1 hora y tengo muchísimas preguntas hacia abajo. En verdad, pues me da gusto, ¿verdad?, tener tantísima gente y tantísimas preguntas, pero ya platicaremos con calma, Héctor.
Jesús Valencia, saludos desde Tepalcatepec, Michoacán. ¿Qué auxinas recomienda para el cuajado en aguacate? Anamida y ácido naftaleno acético. Saludos a Saúl Covarrubias desde Ciudad Guzmán. Claudio Calvario, para acelerar la producción de frambuesa, ya que nos quedan hasta el mes de junio, última semana, ¿qué hormonas me recomienda para acelerar el proceso? Agua, nitrógeno, una mezcla, auxinas, giberelinas, citocininas y brasinoesteroides y salicilatos, lo más complejo que hay en el mercado. Saludos a Ángel Ramos Leal desde Puebla. Saludos a Yana Janín desde el estado de Hidalgo. Saludos, estimada compañera. Gil Oregel, buenas tardes. En trasplante de aguacate, zona de Nayarit, ¿qué hormona de crecimiento es recomendable utilizar? Para iniciar el enraizamiento, utiliza ácido indol acético con triptofano, glisilbetaínas, complejo vitamínico y prebióticos y probióticos. Hace una inmersión de la planta antes del trasplante y te puede dar muy buenos resultados. Saludos a mi estimado Jorge Narro, que me sigue desde hace mucho tiempo que inicié yo mis redes sociales. Saludos, mi estimado, desde la cuenca del Papaloacan, Veracruz. Flor Castañeda, voy a dar unos 2-3 minutitos más, por favor. Ya se terminó el horario, pero la verdad es que es motivante tener tanto público y tantas preguntas. Flor Castañeda, saludos de San Sebastián, Villanueva, Puebla. Para el cultivo de nopal verdura, ¿se puede aplicar bioestimulantes para brotación? Sí, señorita. Se pueden aplicar citocininas promotoras de la brotación. De preferencia, no utilices ninguna sintética como las que he mencionado. Utiliza 6-benzilaminoporina o 6-benziladenina a una dosis de 10-12 partes por millón. Y puedes también en nopal tunero estimular la floración. A mi estimada amiga Tere Flores, saludos Inge, saludos Tere, gusto en saludarte. Otra vez, Jakú Jase desde Colombia. En esquejes de cannabis medicinal, ¿cómo estimular crecimiento vegetativo y esquejes de poca altura y difícil enraizamiento? Auxinas, regula tu estado de hidratación para que no se te vayan vegetativas. Regula el nivel de nitrógeno y regula la cantidad de giberelinas aplicadas. Cledan López nuevamente. ¿Los brasinoesteroides potencian las hormonas sintéticas? No. ¿Hacen sinergia? Habría que ver con qué hormona sintética me estás hablando. CPPU, TDZ, 2,4-D, no sé. Pero con las hormonas naturales, auxinas, giberelinas y citocininas sí hacen sinergia. Se ha visto que es compatible con productos ricos en hormonas exógenas, es correcto, pero no sé con las sintéticas. Una mezcla con CPPU o con TDZ o con anamida o con 2,4-D estaría un poco peligrosa. No te la recomiendo. Carlos Agüello, aunque no es el tema, ¿la melaza se puede usar para la aplicación? No, no hay efecto de aplicación de melaza con hormonas. Se aplica aminoácidos con hormonas. Marcos García, saludos desde Huasca, Hidalgo. Este año tuve problemas para conseguir cianamida para brotar mis nogales. ¿Qué hormonas puedo utilizar para favorecer un mejor brote? Si se prohíbe la cianamida, que de hecho ya está prohibida, utiliza TDZ como estrategia de bioestimulación. Pablo Acheves dice, Inge, hablaste de citocininas hace un momento en frambuesa. Si quiero obtener brotes o braseados o nuevos brotes, ¿podría eliminar los puntos apicales? Sí. Pero te comento que no todas las variedades de frambuesa responden al pinchado. Entonces, checa si tu variedad responde al pinchado y eso quitarías la dominancia apical de auxinas y como las citocininas se sintetizan en raíz, tú probarías una adecuada brotación. Solo que no todas las variedades de frambuesa responden al pinchado. Últimas dos, a mi estimada amiga Tere. ¿Por qué los raquis o racimos de uva globo rojo, ya que quedan muy largos o chorreados, qué lo causa? Punto número 1, un exceso de hidratación. Punto número 2, un exceso de nitrógeno. Punto número 3, una dosis excesiva de giberelinas utilizada para elongación celular. Esas tres causas te pueden generar ese problema. Última pregunta. Yo sé que hay muchas más. Ernesto Machado Torres, saludos. Dice, saludos, MC Navarro. ¿Cuál sería su recomendación para reducir la aparición de la floración natural en piña causada por bajas temperaturas? Te comento, Ernesto. Altas, bajas temperaturas, estrés hídrico, estrés salino pueden generar floración anticipada en piña. Si tu problema son anticipadas por bajas temperaturas, aplica sustancias crioprotectantes. Manitol, arabitol, sorbitol, melaza, azúcar. Aplica un perfil completo de aminoácidos que contenga los 20 aminoácidos esenciales, L-alfa. Esas dos sustancias orgánicas te pueden servir muchísimo para inhibir el efecto del frío y la aparición de anticipadas por frío.
Adicionalmente, puedes mezclar salicilatos y brasinoesteroides como combinación para inhibir un poquito el efecto del etileno. Entonces, trata de evitar cualquier tipo de estrés adicional a las bajas temperaturas para que no se potencie. Les agradezco muchísimo un lead tan nutrido de preguntas y de asistentes. Ha sido quizás el lead más exitoso que hemos tenido. De hecho, estoy pensando seriamente en la ciudad de Guadalajara en organizar un diplomado de un día completo de 8 horas que se llame Control Hormonal y Bioestimulación en Vegetales. Creo que sería un tema que generaría muy buena asistencia. Las hormonas siempre es un tema, por lo que veo, un tema que jala. Señores, trataré en un futuro de responder en Bioestimulando Ando las preguntas que quedaron pendientes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un placer tenerlos aquí. Es una bendición y un gusto para mí tener tanto éxito en las redes sociales con tantas preguntas y con tantos asistentes. Muchas gracias a todos por asistir. Espero que algo hayan aprendido de hormonas el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Hasta luego.